La educación liberal. El propósito de la educación liberal era la enseñanza de idiomas modernos. El conflicto entre tradicionales y liberales era porque querían retirar la enseñanza religiosa de los planes de estudio. Al final de la época virreinal se creó el Reglamento General de Instrucción Pública en 1821, el que decía: toda enseñanza costeada por el Estado o dada por cualquier corporación con autorización del gobierno será pública y uniforme. Este reglamento establecía otros puntos, como abrir escuelas en los pueblos que tuvieran por lo menos 100 habitantes. 2. Saber leer y escribir para poder ejercer sus derechos. Aumentaron 16 bibliotecas públicas en cada escuela. El propósito de este reglamento era alfabetizar a todos los jóvenes. Eso fue una de las principales características del periodo de la independencia. Las reformas borbónicas son llevadas a cabo por la dinastía de los Borbones y son una serie de reformas administrativas, políticas, militares, religiosas y culturales. Estas van ligadas a las ideas de la Ilustración. Fueron hechas por el rey Felipe V, después pasaron a mano de Carlos III. Las reformas borbónicas son: 1. En el plano militar. 2. Renovación de la burocracia. 3. La figura del intendente. 4. Incremento de la recaudación fiscal. 5. La reactivación de la minería. 6. La relación con la iglesia. 7. La expulsión de los jesuitas. 8. Frenar las rebelías. El caso de Tupac Amaru II. 9. El noveno virreinato del Río de la Plata. 10. La expansión del comercio colonial. Los sentimientos de la nación. Este documento fue expuesto por José María Morelos y Pavón el día 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo. Es considerado uno de los textos políticos mexicanos más importantes, ya que de este parte la Constitución. Los puntos más importantes que surgieron en la Guerra de Independencia son: primeras juntas de conspiración en contra del virreinato. Miguel Hidalgo da el grito de dolores y comienza la lucha de independencia. Los insurgentes son derrotados. Cuelgan cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo en Alhóndiga de Granaditas. José María Morelos toma el mando del ejército independiente. El Congreso da a conocer la Constitución de Apatzingán. Morelos fue derrotado, hecho prisionero y fusilado. Mina, Mier, Terrán Guerrero y Torres continuaron la lucha por la independencia. El ejército trigarante triunfa y México es un país independiente. La educación liberal. El propósito de la educación liberal era la enseñanza de idiomas modernos. El conflicto entre tradicionales y liberales era porque querían retirar la enseñanza religiosa de los planes de estudio. Al final de la época virreinal se creó el Reglamento General de Instrucción Pública en 1821, el que decía: toda enseñanza costeada por el Estado o dada por cualquier corporación con autorización del gobierno será pública y uniforme. Este reglamento establecía otros puntos, como abrir escuelas en los pueblos que tuvieran por lo menos 100 habitantes. 2. Saber leer y escribir para poder ejercer sus derechos. Aumentaron 16 bibliotecas públicas en cada escuela. El propósito de este reglamento era alfabetizar a todos los jóvenes. Eso fue una de las principales características del periodo de la independencia. Enfrentarse a la cruda realidad. Desde la colonia, las pocas escuelas de primeras letras tuvieron bajo la administración de los ayuntamientos, directamente o mediante el gremio de maestros.
Los ayuntamientos desempeñaron un papel activo en la creación de escuelas municipales. Les tocaba rentar los locales, financiar, vigilar su funcionamiento, examinar, contratar y despedir a los maestros e invitar al párroco a acreditar la capacidad del maestro para impartir la doctrina cristiana. En 1822 se estableció en la Ciudad de México la Compañía Lancasteriana, una sociedad de beneficencia que logró reunir, a pesar de sus diferencias, a políticos, escritores y clérigos ansiosos de reducir los índices de analfabetismo. Querían formar buenos ciudadanos, conscientes de sus obligaciones hacia el Estado, y formar obreros calificados y responsables. La enseñanza era mutua. Los niños más avanzados instruían a los demás mediante la lectura y escritura. El sistema lancasteriano atendía a los niños pobres, el sector que más interesaba al gobierno adoctrinar en la nueva realidad política y laboral. El sistema lancasteriano tuvo éxito, logró aumentar el número de inscritos en zonas urbanas, estableció normales donde los jóvenes aprendían a impartir los mismos conocimientos que acababan de adquirir. En 1842, el gobierno central le confió la Dirección General de Instrucción Primaria para todo el país. Esto fue el principio de una auténtica centralización educativa. La década de 1830, a pesar de tantos planes y proyectos, los problemas no se resolvieron. Apenas se mejoraba la economía y la sociedad no era ni ordenada ni mucho menos culta. La primera década. Las instituciones educativas sufrieron un deterioro severo durante la Guerra de Independencia. La universidad fue ocupada por las tropas realistas y el Jardín Botánico. La Academia de San Carlos y el Colegio de San Nicolás de Michoacán se encontraban en los establecimientos que cerraron por falta de apoyos financieros. En la década de 1820 aparecieron 4 institutos literarios que fueron una novedad para la educación superior. Abrieron sus puertas en Oaxaca, Toluca, Guadalajara y Zacatecas. Los primeros 3 tuvieron planes de estudio muy ambiciosos. Se trataba de formar abogados, matemáticos, médicos e ingenieros, entre otros profesionistas, y también se quiso ofrecer al estudiante un ambiente más secular que el de los seminaristas. El Colegio Militar, fundado en 1822, empezó a producir ingenieros, que sabían construir puentes, calzadas y edificios públicos, tales como presidencias municipales, catedrales, mercados y hospitales, con las técnicas avanzadas traídas de Europa. Los herederos del Colegio Militar terminarían siendo en el siglo XX el Instituto Politécnico Nacional y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México. Durante la primera década de la independencia, Iturbide perdió la vida ante un pelotón de fusilamiento y México tuvo que repeler el intento de reconquista por parte de la corona española. En la década siguiente le tocó ejecución a Vicente Guerrero, seguida por las intervenciones de Texas y Francia y el cambio de República Federal a Central. En 1833, Antonio López de Santa Anna, ante las minucias del arte de gobernar y la llegada al poder en consecuencia del vicepresidente Valentín Gómez Farías, con el poder político en mano, Gómez Farías no esperó más un plumazo, cerró la venerable universidad que hacía tiempo que no daba clases. También cerró el Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos. Los demás establecimientos de educación superior fueron reformados, de modo que uno ofrecía una sola carrera, eliminando la repetición de cursos. En San Gregorio se impartieron los cursos preparatorios para todas las carreras. Las humanidades se dieron en el Hospital de Jesús, San Ildefonso. Reunió bajo su techo los cursos de jurisprudencia. La carrera de física y matemáticas se impartió en el Colegio de Minería. Las ciencias eclesiásticas fueron trasladadas a San Juan de Letrán y los estudios de medicina al antiguo hospital de Beletemitas. Las reformas de Gómez Farías duraron 9 meses. Lo único que quedó en pie fue el establecimiento de ciencias médicas
y que el gobierno haya abandonado el papel que desempeñaba al obligar a los creyentes a pagar el diezmo. Se creó la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito Federal y los territorios con el fin de aprobar libros de texto y expedir títulos académicos. La ausencia de Santa Anna fue la clave para que pudieran hacer nuevas reformas educativas y gracias a Baranda en 1843 se estableció un plan de estudios general en el cual se establecían asignaturas y el tiempo de cada una de estas para distintas carreras. Igual Baranda creó la Escuela de Agricultura, Artes y Oficios y pudo reglamentar algunas carreras. Baranda quería no formar maestros inteligentes o sabios, sino quería que los alumnos pudieran no memorizarse las cosas, sino que pudieran dar sus propios criterios sobre esto y reflexionarlos. México a medio siglo. El medio siglo apenas era la cuarta parte de la independencia. Los odios fratricidas habían quedado sepultados en el olvido, pero poco fueron surgiendo otros nuevos, y solo abocaban a dos proyectos, incompatibles de nación y que desembocarían en la guerra de reformas. Un catolicismo más secular. Los franceses llegaron a dominar la educación secundaria y gracias a ellos se abrieron colegios. El Colegio Mexicano, el Colegio Hispanoamericano de Jesús, el Colegio Francés Mexicano, que era para las señoritas, y el Franco-Mexicano. En estos se impartían idiomas, contabilidad, la topografía de la República Mexicana, aritmética, legislación patria y economía pública. La Iglesia Católica se preocupaba más por la educación de la secundaria que de la primaria. Esto cambiaría con la llegada de las órdenes religiosas francesas, que durante el Porfiriato tendría un impacto importante al aumentar escuelas dirigidas por organizaciones católicas. Se tuvo una enorme fe en la educación mexicana, que harían de sus ciudadanos creyentes y trabajadores responsables. Las Cortes de Cádiz se preparaban para la tarea de organizar enseñanza en México y su proyecto que formaría la base para todos los intentos legislativos. Aquí se proporcionaba la educación por parte de maestros particulares y los más favorecidos eran los padres de los niños que se preocupaban porque sus hijos tuvieran una buena educación. Las novedades y los maestros. Había clases de todo, de idiomas, pintura, dibujo, baile y música. Eran muy populares entre las muchachas. Otros maestros ofrecían mejorar hasta un punto decoroso la caligrafía de cualquier persona en solo 20 lecciones, aunque no supieran escribir. El señor Halsey, hacedor de tal milagro, cobraba una cuota de 30 pesos considerable para la época, que incluía papel, tinta, plumas y el método para tajarlas. Si 2 personas iban juntas, hacía un descuento, y si 3 iban, aún uno mayor. 4 personas que acudían para una hora diaria de ejercicios en la mañana y otra en la noche pagaban 100 pesos por todo. Otro instructor se empeñó en hacerle competencia a pesar de su menor nombre. Muchos maestros particulares ofrecían sus servicios mediante anuncios de aviso en el periódico. Algunos hacían alarde de sus apellidos extranjeros o de sus anteriores residencias. Los profesores de matemáticas no estaban más preparados, según el pedagogo francés. A finales de los 30, otros maestros extranjeros establecieron un colegio francés, uno de los primeros en la serie de las escuelas particulares que hasta la fecha toman como modelo los de su país de origen. Anunciaba su muy buen nivel académico, pues ofrecía español, francés, inglés, álgebra, geometría, trigonometría, historia antigua y moderna, sagrada y profana,
contenía de libros, dibujo de planos y mapas y algo de música. Una de las escuelas particulares de la más larga vida fue la del mexicano Luis Octavio Chouza, preceptor y miembro de la compañía Lancasteriana. En México, la profesión de maestro generalmente no disfrutaba de ninguna prominencia social. Se veía mal que un hombre con capacidad, cultura o buenas relaciones familiares se dedicara a eso. Es más, era impensable. Ser maestro era verdaderamente un último recurso o un trabajo temporal mientras se lograba una profesión remuneraria o por lo menos decente. Durante los primeros 50 años, la independencia, casi todos los maestros padecieron bajos sueldos, poca aceptación social y desprecio por su ignorancia. No había suficientes fondos y si los había, no se destinaban a la instrucción pública en medida deseada. Aún en los años de 1800 se seguía ocupando lo que es el lema de la letra con sangre entra y los castigos físicos. Fue hasta 1813 que las Cortes de Cádiz decidieron abolir esta práctica. Sin embargo, a pesar de esto, se seguía ocupando los castigos físicos en distintas escuelas, tales como los colegios de franceses, que les impartían castigos de lo que es los reglazos, jalones de oreja y encierros. Fue hasta 1861 que se dejaron de usar este tipo de prácticas, que son los castigos físicos, y se cambiaron por los castigos con dolor psicológico. Estos consistían principalmente en dejar a los niños sin receso, a prohibirles los dulces en la hora de la comida y a darles detención en días festivos y en fines de semana como domingos. Muchos críticos piensan que después de esto la educación decayó, e incluso también la comida que se daba en estas. Muchos alumnos se enfermaban debido a la mala comida y la escasez. Como se mencionó anteriormente, los padres y madres de familia y a veces el clero se oponían o veían como inútil o contraproducente la ampliación de la cultura de la mujer, pero a nivel político, como tema de discusión pública, el dotar de mayores conocimientos a la mujer era indispensable. Los políticos más progresistas tenían como meta preparar a la mujer para educar a sus hijos, ser compañera del marido, no aburrirse en tertulias cuando hablan de cosas serias y saber conservar o agrandar la fortuna del marido. Las mujeres eran educadas ante todo para ser madres de familia. En 1842 se decretó que las parteras podían presentarse a examen en las escuelas de medicina para obtener su título. El convento fue fundado para educar niñas indígenas, pero después de la independencia recibía niñas pobres sin distinción alguna. El alfabeto para las mujeres. En este tiempo para los padres y madres de familia era inútil que sus hijas recibieran una educación o ampliaran su cultura, pero a comparación de los políticos, ellos veían como importante que las mujeres tuvieran como que participación en la sociedad. La cultura universitaria. El número de instituciones de enseñanza superior se redujo. Al establecer la Primera República, algunos colegios de la capital, los seminarios conciliares, la Universidad de Guadalajara, la Academia de San Carlos, el Colegio de Minería, los colegios de propaganda fide y los esporádicos cursos de gramática latina que ofrecían los párrocos o frailes redujeron el número de estudiantes. Los internados de estos establecimientos se parecían mucho, con todo y el intento por secularizar algunos aspectos de la vida pública.
las devociones particulares seguían siendo factor de primerísima importancia en la formación moral de los jóvenes y de la sociedad en general. A nivel de educación primaria, la recitación del catecismo religioso de Ripalda no solo era sancionada por la costumbre, sino por la ley o la pena de clausurar cualquier escuela en la que no se dedicara por lo menos una media hora al iniciarse las clases y otra media hora por las tardes a aprender de memoria este catecismo, y de ser posible también el de Fleury sobre la educación de la Iglesia. Durante toda la primera mitad del siglo XIX, la educación primaria manejada por el Estado, el clero secular o por cualquier otra corporación, seglar o eclesiástica, daba enseñanza religiosa. Lo mismo sucedía a nivel de estudio superior. Durante la segunda presidencia de Santa Anna, se agrupó a todos los colegios, universidades e instituciones literarios bajo la denominación de colegios nacionales, y en todos se daba instrucción religiosa a los alumnos. No había ni siquiera un asomo de lo que llamaríamos educación laica. Prácticas tales como aprenderse un libro de principio a fin y aprender latín se dieron cuenta que ya se estaban volviendo inútiles e inadecuadas, puesto que ni siquiera los maestros sabían de esto. De tal manera que decidieron reformar la educación y hacer nuevos libros de texto. Sin embargo, estos libros se crearon aquí mismo en México y surgieron con errores como son los de ortografía, prosódicos y de sintaxis. En 1831, cuando la empresa Clement y Benz consiguieron 25 volúmenes de ciertos libros de publicaciones española, a pesar de que los mexicanos estaban ansiosos por adquirir estos libros para así también obtener conocimientos, los mexicanos no tenían la capacidad económica, puesto que estos eran muy caros. Sí, cabe decir que también los libros mexicanos eran caros, pero los libros de importación eran aún más caros. Los mexicanos tuvieron que esperar hasta muchos años después, en cuanto llegaron libros que ya estuvieron a su disposición económica. Como ya estaban más accesibles, se convirtieron en libros de textos para estados como lo es Puebla, Tamaulipas, Guanajuato y otros estados. En 1859, el director del presbiterio mariano quemó alrededor de 600 libros de la biblioteca.